bienvenidos a nuestro episodio 9 de esta temporada, las relaciones que construimos. Hoy vamos a estar hablando en nuestro último episodio grabado, porque el episodio número 10 de esta temporada lo vamos a hacer en vivo con ustedes. Así que hoy vamos a estar hablando de la relación con el trabajo. ¿Será que es una relación de esclavitud? ¿Una relación tóxica? ¿Una relación de amor? ¿Una relación de dependencia? ¿Cómo te relacionas tú con tu trabajo, con el actual y con la forma de trabajar que has tenido a lo largo del tiempo? Así que no se lo pierdan porque, como todos, por supuesto que va a estar muy bueno. ¿Cómo están? Bien. Hola. Emocionados. Sí, buen tema. Buen tema. Buen tema. La verdad Buen que tema. ya hablamos que hay como otras 10 relaciones que habría Sí, que sí. explorar, ¿verdad? Tal vez hay que hacer Sí. como un tomo 2 de relaciones. Sí. Probablemente, pero tomando en cuenta que venimos nosotros que apoyamos organizaciones, creo que este tema tiene muchísimo. Sí. Creo que solo este tema podrían ser unos 3 episodios sólidos. Sí, totalmente, de acuerdo. Hay como muchas aristas en el tema del trabajo. Y bueno, justamente lo que hoy queremos explorar es cómo hacer para construir o cómo hacer para detectar cuando no estamos en una relación sana, pero cómo hacemos para construir una relación de trabajo que sea sana, que sea ecológica, que nos conecte con nuestros dones, con nuestras fortalezas, que se sienta como algo que queremos hacer y que nos conecta con plenitud y no como un deber. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta que quisiera hacerles y que tiene 2 partes, uno es, ¿cómo es su relación actual con su trabajo? Pero también, ¿cómo ven ustedes que la mayoría de la gente con la que tratan o tratamos en el día a día se está relacionando hoy por hoy con su trabajo? Primera parte. ¿Cómo veo mi relación con el trabajo? Yo amo mi trabajo. Yo sí lo quiero mucho. Me gusta, me encanta. Claro que no siempre fue así, ¿verdad? Siempre me ha gustado lo que hago, porque lo que hago es trabajar con personas y ayudar a otros, y en eso yo encuentro mucha satisfacción y mucha bendición. Pero creo que en algún momento eso que yo quería tanto lo empecé a resentir de cierta forma, tal vez cuando trabajaba en el mundo corporativo, porque me costó mucho conciliar al inicio el trabajo con la maternidad. Y no sé si es por esto que les comenté en temporada 2 de que Esteban fue prematuro y que fue un parto y un proceso posparto complejo, que se vio muy malito, y que ese primer año de él fue complejo porque se enfermaba mucho. Y yo tenía esta mente dual, partida, en donde me sentía muy mal por estar trabajando y dejar al niño, pero estando en el trabajo también me encantaba lo que hacía. Entonces no lograba conciliar el trabajo con el tipo de mamá que yo quería ser, una mamá presente. Entonces, eso que amaba y que me encantaba lo empecé a resentir mucho. Lo empecé a resentir mucho por los horarios, por la falta de sol, porque para mí esto de salir de noche y entrar de noche era terrible, o sea, pasar sin ver el sol y sin estar en luz del día. Y me tocó entrar a resignificar, y creo que han sido 14 años de resignificar y de reinventar, y hoy en el lugar en el que estoy lo disfruto muchísimo, lo agradezco muchísimo, lo bendigo muchísimo, y creo que me gusta el nuevo significado que le di a lo que es el trabajo y a lo que es trabajar para mí. Obviamente tiene sus días, tiene sus momentos, tiene sus clientes, pero en general estoy en ese lugar, ¿verdad? En donde lo disfruto, no lo percibo como un castigo, ni como una carga, ni como un deber, y creo que lo haría de gratis, pero no lo digan, ¿verdad? Hay que editar eso. Hay que editar eso, Marcelo, lo quitas. Pero sí, eso, primera parte es eso. ¿Qué puedo decirte de la segunda parte de tu pregunta?
que no creo que todas las personas comparten mi misma opinión. En algún momento Juanca me dijo, yo creo que tú eres la única persona que realmente ama lo que hace. Todos los demás estamos allí porque hay que trabajar y es un cheque y hay que cobrar y hay que sobrevivir. Yo no lo veo desde ese lugar, pero sé que muchas personas lo ven así, como un medio, como una obligación, eh, como, como diría Cristian Castro, algo que viene con la adultez que no necesariamente le gusta, ¿verdad? Entonces sí, la gran mayoría de personas con las que yo me topo en el contexto corporativo lo resienten, no necesariamente lo disfrutan, pero tampoco lo cambian o lo resignifican, ¿verdad? Lo aguantan. Sí. Es como una condena, pero con sueldo. Yo lo veo, concuerdo con todo lo que usted dijo. Yo lo veo como una bendición, oportunidad de poder hacer algo que amo aún más. Creo que mi trabajo hoy en día me está dando la oportunidad de poder hacer algo que amo mucho más que mi propio trabajo, y es la posibilidad de ser papá y la presencialidad paternal, que creo que es la con la que muchos ejecutivos luchan, ¿verdad? Es que soy sumamente importante en la oficina, sí, pero también sos extremadamente importante en tu casa. Entonces, creo que la bendición de poder tener eso, que el trabajo me permita poderlo hacer, es el agradecimiento más grande. Y también lo veo como, yo le llamaría tal vez hasta el doctorado de vida profesional, porque es esa oportunidad de poder aprender de tantos lugares, de tanta gente, de tantas personas, de tanta industria, recopilar tanta información. Y no es un tema de, bueno, ahí venís dentro de 2 semanas y me contás qué vamos a hacer. Es sobre la marcha ir viendo uno cómo soluciona, cómo uno aprende. Y creo que también es el único lugar donde me he podido dar la oportunidad de también decir, no lo sé, pero veamos cómo lo hacemos, cómo lo construimos, eh, cómo lo llegamos a conocer. Eh, Moviéndome al tema del mundo corporativo, yo sí firmemente creo que todos tenemos que pasar por esa etapa, y ojalá pudiésemos recapacitar antes de que hay más alternativas que solo estar en un lugar por necesidad. A ver, miedos, incertidumbres, hay de ambos lados. Ansiedad hay de ambos lados. Y no estoy hablando solo para los que emprendemos, sino para los que estamos también en lugares donde trabajamos, porque independientemente que nosotros seamos consultores, que seamos coaches, también cuando trabajamos con una organización, también nos hacemos de cierta forma parte o una extensión de esa organización, y empezamos a determinar, bueno, agarrar mucha de esa energía que puede estar en esa organización como tal, o inclusive nos identificamos con las culturas o no, o con la gente, etcétera. Entonces, para mí hay ansiedad de la misma forma. Tal vez tenemos más la versatilidad de, bueno, hoy me toca con este cliente que es mucho más pro gente y aquí me tengo que volver más resultado, etcétera, pero puede cambiar. Creo que hay mucha gente que sí tiene esa lucha de estoy acá porque necesito estar acá. Y no vemos quiero. más allá de, no es que necesites, probablemente no estás creyendo lo suficientemente en ti como para ver que puedes estar en otro lado. Y creo que eso fue lo que me pasó a mí. Cuando yo me di cuenta que en un lugar me hicieron darme cuenta de, y en el otro lugar yo me di cuenta de,
creo que es un regalo completamente maravilloso y son preguntas valientes. Nosotros hablamos mucho de conversaciones valientes con otros, pero creo que este tema es una conversación valiente conmigo mismo. Y es poderme preguntar, okay, ¿qué tanto estoy dispuesto a velar por mí desde otro lugar, desde mi salud mental, mi salud física, mi tranquilidad, mi paz, hasta cierto nivel, o estar sufriendo esta agonía de este lado? Entonces creo que es una pregunta muy fuerte para muchos. Sí, de acuerdo. Yo creo que hacia ahí vamos a ir avanzando la conversación. Pero de acuerdo con los dos, en estos mundos o en estas experiencias tan opuestas, ¿verdad? Yo también, la verdad es que no solo en estos 7 años y medio de consultoría, yo siempre cuento que yo tuve la gran bendición y el gran regalo de poder trabajar en una organización en donde yo era feliz también, ¿verdad? A pesar de estar en un ambiente corporativo, a pesar de estar en una multinacional con todo lo que eso implica, tuve la gran oportunidad de poder conectar con un rol, con un hacer y con una contribución que para mí fue un doctorado y una maestría y fue de mucho aprendizaje y fue de mucho crecimiento personal. Pero por supuesto que estar de este otro lado del emprendimiento, de la consultoría, ¿verdad? O de del otro lado de la luz, dice una colega, tiene muchas ventajas que por supuesto el mundo corporativo no tiene, ¿verdad? La libertad de escoger a qué cliente le digo que sí, a qué cliente le digo que no, a qué proyecto le pongo más intención, a qué proyecto tal vez no le pongo la misma intención, las horas en las que quiero y puedo trabajar, los días, ¿verdad? Ayer, hace un par de días le decía a un ex colega en una llamada, le digo, pues acá no hay que estar contando 15 días de vacaciones, ¿verdad? Por supuesto, todo eso tiene el doble lado de la moneda y es que yo sé que si me voy un mes y medio de vacaciones, pues es un mes y medio donde no se genera de esa forma, ¿verdad? Probablemente llegan de otras maneras, pero de acuerdo con ustedes en que yo soy feliz haciendo lo que hago, también lo haría, ¿verdad? De gratis. Para mí no es un trabajo de 8 a 5. Por supuesto, poniendo los límites, ya sé a dónde va, pero... Yo iba a decir, no, es sí, de es 5 concuerdo a 8 el de ella. El de ella es de 5 a 8. No, 8 todavía es muy No, bajo. sí tiene sus ahora sus rutinas nocturnas. Para mí es un tema de... No es algo que yo separo de mi vida personal. No. Claro. ¿Sí? Entonces no es algo que yo hago de 8 a 5 y me quito el sombrero y me pongo el sombrero, o me quito el gafete y me pongo el gafete o marco horario. Exacto. Para mí es algo que está plenamente integrado en mi vida personal. Entonces, así como puedo no trabajar el primer miércoles del mes porque estoy en mi círculo de mujeres, pues no tengo ningún problema en trabajar entonces el domingo en la mañana, ¿verdad? Cuando todavía mi casa no tiene actividad. No hay actividad, claro. Pero no es algo que me pesa. Contrario a cuando estaba quizá en otra experiencia corporativa en donde el domingo a las 6 de la tarde me empezaba a agarrar la angustia. Me empezaba la angustia de, a la madre, mañana hay que ir a vivir esto. Claro. Sí. Hay que ir. Poderoso, pero hay que ir y vivir. Hay que ir y vivir esto, ¿verdad? Y en este momento no hay opción. Entonces, igual que ustedes, me siento feliz, agradecida, retada, inspirada con el trabajo que hago y creo que esa es una gran bendición y que es un regalo que en definitiva no todos tienen. No porque no sea posible para todos, sino porque así cada quien lo ha elegido. Y yéndome a la segunda pregunta, al igual que ustedes,
tengo como estos 3 mundos en mi vida, ¿verdad? Como el mundo de la gente emprendedora o empresarios que trabajan por su cuenta, que no quiere decir que no tengan preocupaciones, No. que no quiere decir que no tengan No, por problemas, que no supuesto. quiere decir que no tengan retos, que no haya días Malos días. donde Sí. duele la cabeza, que no haya días en donde Quieren ¿verdad? tirar la toalla y volverse a emplear. Preocupación total, Sí. o que no sea cansado, Sí. ¿verdad? Esta semana, un día el martes, creo que fue el martes o el miércoles, con Mario nos vimos los dos así como, no está bien terminar los días así de podridos de cansancio, ¿verdad? Y los dos, no está bien terminarlos así. Claro. Entonces, pero tengo como este mundo. Y luego está todo el mundo de amigos o clientes, ¿verdad? O conocidos que trabajan en el mundo organizacional. Y luego yo tengo pues este mundo de, ¿verdad? De las mujeres artistas y que igual son emprendedoras, pero más como en un campo distinto al de las Claro. organizaciones. Y yo lo que veo en este mundo, del mundo de las organizaciones o el mundo corporativo, sí, veo gente que no está feliz, que lo hace por dinero, pero también veo gente que está feliz, pero que está muy cansada. Si yo tuviera que escoger una palabra que defina cómo veo a este gran grupo, los veo agotados. ¿Verdad? En un corre y en una rueda que no para, trabajando de 5 a 8, pero no necesariamente poniendo su creatividad, no necesariamente en flow, no necesariamente fluyendo en proyectar sus fortalezas y sus dones, sino corriendo y saltando de una reunión a otra, de un pendiente a otro, sobreviviendo de una tarea a otra, y no pudiendo parar, pero porque están en acelere, no porque estén en fluidez. Y entonces, y para mí me preocupa, ¿verdad? A mí me preocupa porque otra cosa que empiezo a ver cada vez más evidente son los temas de salud mental también en las organizaciones. ¿Verdad? Tal vez acá en Guatemala, o no sé si yo no he estado tan cerca o si no pasa todavía, pero sí acompaño en otros países en donde hay una tasa grandísima de gente medicada con antidepresivos, con ansiolíticos, con temas emocionales, con burnout, por supuesto. Entonces creo que es bien preocupante ver esa relación que muchísimos adultos estamos teniendo con el trabajo, como sobrevivencia, independientemente de que nos guste o no nos guste, seamos buenos o no seamos buenos, pero un tema de sobrevivencia. Entonces, tal vez la siguiente pregunta con la que conecto es, ¿cómo sé si estoy en una relación de sobrevivencia? O de codependencia. Para mí tiene que ver con desde donde yo me levanto a trabajar todos los días. Desde una intención, Wow. un propósito, desde el poner al servicio de otros mis dones y mis talentos, desde contribuir a una causa que me mueve y que me impacta, o salir a hacer algo en lo que creo, ¿verdad? Versus salir desde la obligación y desde el miedo y desde esto es lo que hay, o esto es lo único que llegó, o esto es lo único a lo que puedo aspirar, o esto es lo único a lo que puedo acceder en este momento. Entonces, creo que si tuviera que nombrar como señales, la primera es desde dónde estás saliendo a trabajar. Y si es desde la segunda, definitivamente algo hace ruido. Otra señal es la energía, lo que tú mencionabas, ¿verdad? Esta energía que yo tengo que me desborda, ¿es creativa, es para proponer, es para sumar, o estoy realmente agotado y lo que estoy es tratando de ver cómo me tomo 10 tazas de café al día para ver si logro superar la próxima reunión? Otra señal para mí importante es
las emociones que te habitan y que habitas durante tu jornada laboral. A mí no me gusta como usar emociones positivas o negativas, porque al final todas las emociones simplemente son, pero digamos que, o sea, ¿en dónde estás la mayoría del tiempo? En emociones expansivas, en emociones que te liberan oxitocina, estás en alegría, estás en curiosidad, estás en creatividad, estás en conexión, estás en autenticidad, o estás el 100% o casi el 100% de tu día en miedo, en ansiedad, en enojo, en resentimiento, en frustración, en impotencia, en vergüenza, en culpa. Para mí es como este inventario. Otra señal es, digamos, tu cara del lunes y tu cara del viernes. ¿Qué cara tienes el lunes? ¿Qué cara tienes el viernes? ¿Y cómo está este estado anímico? Pero también la calidad de tus relaciones, porque cuando tú no eres feliz, eso empieza a permear. Total. Empiezas a contagiar. Entonces, no solo cómo están las relaciones en tu trabajo, cómo están las relaciones en casa, porque cuando estás infeliz en el trabajo, Totalmente. esa emocionalidad, esa nubecita negra se va contigo en el carro y luego tú llegas demasiado cansado para escuchar a tu pareja, demasiado cansado para conectar con tus hijos, demasiado cansado para agradecer, para vivir, para rezar. Entonces, para mí esas son, digamos, como algunas de las señales. Y otra es que, pero esta no siempre pasa, pero muy probablemente no estás, o sea, tal vez estés dando el resultado, pero no estás satisfecho con el resultado. ¿Por qué no estás satisfecho con el resultado? Porque en un entorno así de tóxico, no te permites toda tu creatividad, no te permites toda tu autenticidad, no te permites muchas cosas, entonces no estás entregando tu mejor versión. Sí. Entonces nunca te alcanza lo que sientes, o sea, no te alcanza lo que generaste o no te alcanza lo que produjiste. Pero por ahí, digamos, para dar unas cuantas. Yo me fui al por qué estoy trabajando. Y hasta pensando en varios de este movimiento de papás ejecutivos que dicen yo estoy aquí porque es que mi papá me dijo que tenía que estar acá, o mi mamá me dijo que esta era la forma, que yo tenía que proveer para la familia. Este tema o por mis hijos. Estoy porque tengo que ser ese proveedor y tengo que ser... Entonces son estas mochilas enormes, grandes, donde inclusive hasta me va a la comparación generacional, ¿verdad? Le dicen a uno, pero yo lo hice y ustedes eran 5, vos lo estás haciendo con 2. A ver, respuesta simple. Papá, antes tu mundo se dormía a las 7 de la noche. Mi mundo no duerme. Nosotros o sea, la barra la elevaron. ¿Verdad? O sea, no salgamos. Entonces son como ese tipo de conversaciones donde creo que también muchas veces es porque así lo dicta o eso es lo que toca. ¿Verdad? Como que culturalmente en nuestros países es como, bueno, es que ahora, bueno, te toca ir a trabajar y aunque no te guste, tenés que proveer, tenés que generar. Entonces creo que ese es uno. Concuerdo muchísimo con el tema de decir, estoy súper feliz de que ya es viernes porque no les voy a tener que ver la cara a todos ustedes. Y el lunes es como, otra vez tener que venir a esto, otra vez tenés que tener la conversación. Cuando empiezo a desconectar, yo creo que cuando nosotros ya solo somos, voy a usar una referencia de ambas, ya caemos como que solo en el automático, ¿verdad? En el llego a la oficina, me parqueo, gestiono, me meto a la reunión, etcétera, me voy a las 8 de la noche, llego a mi casa, me duermo. O sea, cuando ya no hay vida, cuando ya no hay gozo, cuando ya no hay intención de mirar qué hay afuera, sino decir, no, es que ya estoy viejo, a ver, tampoco se va por ahí. Pero creo que cuando caemos en esa parte de la monotonía, para mí eso ya es una señal de ya no te estás retando, ya no hay nada más ahí para vos,
o realmente estás en una zona donde quieres estar. Las largas jornadas, creo que esa debería ser una señal número 1. Esa para mí es una señal, es que no me da tiempo. Ok, ¿cómo que no te da tiempo? ¿Por qué no te da tiempo? Y si no te da tiempo, o sea, ¿cómo puedes hacer? Y tal vez ahí lo conectamos con el episodio del tiempo, que estuvo buenísimo, pero ahorita hablando del trabajo, realmente otro tema es cuando todo lo queremos resolver por una reunión. Para mí ese es otro tema donde empezamos a acumular tantas cosas que ya no estamos presentes, ya no hay confianza, ya no hay nada. Sí. Para mí, de acuerdo con todas las que han traído, yo conecté con 3 aspectos. Uno es la ecología, que de alguna forma es lo que estamos trayendo acá, es cuando ya no hay equilibrio con todos mis otros roles, porque yo no solo soy trabajador, o yo no solo soy empleado, o no solo soy gerente o líder, ¿verdad? Seguramente la mayoría son hijos, muchos serán padres, o son pareja, o son familia, o son amigos, o son ser humano, que necesita nutrirse y alimentarse de otras experiencias y de otros momentos que no solamente son el trabajo. Entonces, para mí, cuando se sacrifican los otros roles o se desequilibran los otros roles, cuando vivo para trabajar y trabajo para vivir porque no hay otros aspectos que quepan en mi agenda, creo que ahí puede haber un tema de una relación no saludable. De hecho, yo no conozco bien cómo es, digamos, toda esa teoría o esa base, pero tengo 2 amigos brasileños que hicieron carrera de psicodrama, sí, de psicoteatro. Y dentro del psicodrama obviamente se estudia mucho ese tema de los roles. Y ellos me contaban que se ve mucha más, otra vez, incidencia de problemas de salud mental y de problemas psicológicos en las personas que menos roles tienen. Yo no diría, puchica, pero es que yo soy mamá, soy hija, soy trabajadora, soy esposa, soy no sé qué, me voy a volver loca con todos estos roles, y resulta que no. Que es saludable poder tener todos estos roles. Porque te nutren. Porque te nutres de muchos canales, sí. Te nutres de muchos canales, y porque cuando tú te identificas solo con un rol y lo perdés, todos los huevos en la misma canasta. Se te acabó la vida. ¿Verdad? Si yo solo fui mamá de 7 hijos y ya crecieron y se me fueron y nunca más regresaron, ¿quién soy? Claro. Si pasé 30 años solo siendo mamá. Si solo fui ejecutiva y entré de 18 años y me jubilaron forzosamente o me jubilé a los 62, a los 63 estoy enferma porque no hice otra cosa. Claro. ¿Verdad? Entonces, interesante. Esa cantidad de roles que nosotros podemos asumir en nuestra vida es parte del equilibrio de la salud. Y cuando perdemos ese equilibrio, yo creo que ahí hay una relación no sana en cualquiera de los roles, no solo en el del trabajo, ¿verdad? La otra a la que me fui fue, tú lo trajiste ya por último, pero un tema de autenticidad. Sí. Si yo estoy en una relación, en una reunión en donde no dije lo que pensé, en donde no me atreví a traer la idea, en donde no fue posible traer un cuestionamiento, en donde digo, ay, no, mejor me quedo callado porque ya sé cómo es esa persona. En donde aceptaste algo que tal vez chocaba con tus valores. Totalmente. Cuando tuviste que decir sí, internamente diciendo no. Sí. Para mí ahí empezó el momento en el que tú te estás vendiendo y estás entregando tu poder personal y estás entrando en una relación que no es sana. Entonces, justo traicionar tus valores, no poder ser auténtico, callar tu voz, ¿verdad? Y entregarle tu poder a tu empleador. Entregar o a tu poder, otros, total. ¿verdad? O sea, totalmente. Al final eso, porque eso o sea, yo cuando escuchaba a Cris conecté con cuando uno agacha la cabeza, ¿verdad? Cuando uno deja de pelear por lo que cree, cuando al final de cuentas entregas tu poder, es como que te rendís y entonces estás en una posición de víctima.
en la que no podés cambiar las cosas, ¿verdad? Porque te conformaste por necesidad, por mandato, Sí. por lo que haya sido, pero de alguna manera al final le diste tu poder a alguien más. Sí. Y para mí una tercera, y creo que seguramente está siendo doloroso para de pronto alguien que nos está escuchando ver todos estos síntomas y decir, uy, check, Híjole. uy, check, uy, check. Pero para mí otra que es bien evidente, para mí, que estoy del otro lado de esa conversación, pero que creo que no es evidente para quien está en la situación, es justificar la relación tóxica como un ciclo de violencia en una pareja, ¿verdad? No, es que fue así porque yo hice tal cosa. O no, es que, ¿verdad? No, es que no es todos los días. No es todos los O no días. siempre Estamos pasa. estamos en una temporada Estamos en una difícil. crisis. Ajá. Solo salgo de este proyecto y la cosa se va a normalizar. Totalmente. Sí. Entonces, para mí, normalizar el dolor, hasta quiero decir normalizar el trauma, pero normalizar el sufrimiento, justificarlo y ya hacerlo parte del panorama, para mí eso es una señal grandísima de te estás contando una historia para hacer un poco más llevadero el sufrimiento, pero es que no estás viendo el sufrimiento, ¿verdad? O no lo estás reconociendo, o no le estás dando el espacio, porque si te lo dieras, brincarías de la olla. Entonces, para mí ese es Totalmente. Y ahora, ¿cómo diferenciamos el reto, el desafío, el buen problema, ¿verdad? Este dolor de cabeza como parte del crecimiento, como parte de la evolución, que sí es normal, y esto que no es normal? ¿En dónde está la línea que divide cuando sí se vale y es parte de la evolución y el crecimiento y cuando te está consumiendo esa relación? Yo honestamente creo que es cuando yo voy a hablar por mí, cuando yo me siento que estoy aprendiendo, que estoy obteniendo algo que no conocía, que me está llevando a capturar información que probablemente no tenía, pero que eso está vinculado con lo que yo quiero lograr y va en línea hacia mi aspiración, mi sueño, lo que yo quiero alcanzar. Yo creo que ahí es donde se vuelve ese motor y esa gana de querer todos los días hacer lo que tenga que hacer para que ese proyecto tenga vida. Pero lo estoy haciendo por mí, no lo estoy haciendo porque la organización. Ahí me fui a pensar en las dos, en el tema del what's in it for me, ¿va? O sea, cada vez que me dan algo es, ok, ¿qué voy a ganar yo con esto? ¿Cómo lo voy a usar? ¿Qué tanto me va a acercar a donde yo quiero llegar? Y estarlo haciendo también con gente que efectivamente me sume, me traiga ese valor que no me trae nadie más. Creo que ahí es donde está para mí una de las partes. Y la otra es donde definitivamente ahora lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer porque de plano no hay nadie más que lo haga y yo soy el que lo tiene que hacer. Entonces tal vez lo voy conectando con ese tema de hasta justificar el que nadie más lo puede hacer porque nadie más es igual de pilas o más igual de cabrón que yo. Entonces, yo lo voy a tener que hacer yo. Entonces, cuando ya pierdo completamente el interés de algo y pasa a ser una obligación, para mí ahí hay desenchufe. Yo me fui como a 3 KPIs o 3 indicadores. Para mí el primero, frecuencia. ¿Qué tanto estás habitando estos estados emocionales no funcionales o destructivos? Digamos, ¿qué tanto estás en queja? ¿Qué tanto estás en cansancio? ¿Qué tanto estás en frustración, en impotencia, en vergüenza, en justificación, en queja? ¿Qué tanto tiempo estás resintiendo lo que estás haciendo?
Porque si esto fuera algo temporal, ¿verdad? Pues tú sabes que no es el 100% del tiempo, pero si ya se volvió un patrón habitual en ti, ¿verdad? Ahí hay que entrar a mirar. ¿Y cómo sé si es un patrón habitual en mí? Porque hay feedback. Porque la gente te dice, mira, o sea, renuncia ya, ¿verdad? Todo el día te estás quejando de tu trabajo, o todo el día estás de mal humor, o qué está pasando contigo. Entonces, de alguna manera, yo entraría a mirar la frecuencia en la que estás habitando estos niveles de desgaste físico, emocional, energético. El segundo indicador o criterio que yo entraría a mirar es la salpicadura o el impacto que está teniendo esta situación en los otros roles. Porque si lo que estamos diciendo es que esto es un reto y que estás pasando por un proyecto difícil, seguramente ese proyecto no tiene tu matrimonio al borde del divorcio, o no te tiene aislado del 100% de tus amigos que no ves hace, no sé, 2 años, o no te perdiste la boda de tus 3 mejores amigos por estar trabajando, por ejemplo. Entonces, la ecología o el impacto que está teniendo en otras esferas de tu vida, en otras dimensiones de tu vida, en tu salud, en tu sueño, en tu alimentación, en tu peso, en tus relaciones, etcétera, etcétera. Y el tercero para mí tiene que ver con la coherencia, ¿verdad? Que esta es una conversación que tienes que tener contigo, que para mí esta es la conversación de la almohada. En la noche, ¿qué te dices a ti mismo? ¿Y qué tanto estás cumpliendo eso que tú dijiste que tú querías ser y hacer? Que es la mirada como en el espejo de decir, todos estos sueños que yo tenía y estas cosas que yo dije, ¿qué tan coherente estoy siendo? Porque esa es una conversación en privado que no tiene que aparentar con nadie ni tiene que fingir nada. Es en el silencio de mi habitación en la madrugada, estoy siendo la persona que yo dije que quería ser. Y si no, ¿qué está impidiendo que eso sea? Entonces, para mí, frecuencia, impacto y coherencia. Sí, de acuerdo. Mientras los escuchaba, pensaba, a ver, cuando hablábamos de la relación del dinero, de alguna forma no es una relación recíproca, porque el ida y el vuelta es conmigo, o sea, el dinero no tiene juicios hacia mí, ¿verdad? Cuando pienso en la relación con el tiempo, tampoco. Cuando pienso en la relación con el futuro, o con el pasado, o con el presente, soy yo en la ida y en la vuelta. Pero en esta, así como en la relación con mi jefe, o con mi pareja, o con los otros, sí hay un ida y un vuelta. Entonces, por un lado estoy yo, viviendo todo esto, justificando, no durmiendo, no estando en familia, etcétera. Pero hay otro elemento en la ecuación, ¿sí? Habíamos dicho al principio que podíamos ver las relaciones como esta ecuación, donde yo soy uno de los elementos que se suma o que se multiplica, pero hay otro que genera ese resultado. Y aquí hay un otro que también es parte de la ecuación y genera un resultado. ¿Qué está pasando en las organizaciones? ¿Qué están haciendo bien y qué están haciendo mal las organizaciones para decir, y por supuesto no lo decimos nosotros, hay estadísticas, creo que ayer lo veía y decía 9 de cada 10 colaboradores en Argentina no son felices en su trabajo, ¿sí? Y lo vemos en las estadísticas, y lo vemos en los datos, y lo escuchamos y lo observamos en nuestras intervenciones. Ok, sabemos qué está haciendo bien o qué está haciendo mal, o dónde está parado el colaborador o el ejecutivo, pero ¿qué están haciendo las organizaciones para no ser esa fuente de gozo, esa fuente de plenitud, esa fuente de crecimiento y de evolución, esa fuente de equilibrio para sus colaboradores? O la organización es inocente y depende 100% de cómo yo lo vea. Es que yo me fui ahí. Es que mi primera pregunta fue, ¿pero es la organización la responsable de ser una fuente de gozo para mí? Entonces ahí entré como en un debate. Pero, a ver, sí creo que la organización debe crear ciertas condiciones y espacios seguros, y debe de proveer reto, y debe de proveer, en la medida de lo posible,
un propósito con que conectar, ¿verdad? Y creo que una organización sin propósito es una organización hueca. La organización debiera tener un propósito y ya es tu decisión. Me conecta, me engancha, me gusta, quiero sumar o no quiero sumar a este propósito. Entonces creo que la organización sí tiene que hacer ciertas cosas, pero al final digamos que para mí el significado que tú le das al trabajo es muy personal. O sea, trabajar para mí no es lo mismo que para seguramente Chris o para ti. Podemos coincidir en algunas definiciones, pero tenemos una definición muy personal de lo que es disfrute, de lo que es trabajo, de lo que es plenitud. Entonces, como que yo lo veo 50-50. O sea, hay una opción de las empresas de sí entrar a entender, por lo menos, ¿verdad? ¿Qué haría que el trabajo sea una mayor fuente de significado para la gente que está ahí? Y hay estudios que demuestran que por ahí leí hace poquito uno de Harvard Business Review que decía meaning is the new money. El significado es el nuevo dinero. Hay gente que estaría dispuesta, ¿verdad?, a sacrificar lo que hoy paga en una hipoteca de su casa por tener un poquito más de significado y propósito en lo que hace. Entonces, creo que sí las organizaciones tienen un rol. ¿Y qué no están haciendo? Creo que no están conectando con esa necesidad. Yo creo que el trabajo se ha deshumanizado mucho y en el afán de crecer, de perseguir el número, de adaptarnos a este mundo tan cambiante, tan incierto, se ha perdido mucho de vista al colaborador. Justamente hoy en el aeropuerto estaba viendo un video de una entrevista que estaba haciendo Simon Sinek a un CEO, y el CEO decía algo que me pareció súper interesante. Él decía, yo al principio veía a esta gente como un medio para lograr algo más, hasta que empecé a verlos como el hijo de alguien. Y cuando me acordé que eran el hijo de alguien y que eran la persona más importante en la vida de alguien, empecé a tratarlos diferente. Entonces creo que hay una obligación de entrar a entender primero qué es lo que la gente necesita y escuchar más, imponer menos. Pero también creo que estamos tratando de hacerle frente a un mundo bien distinto con un paradigma del trabajo de la vieja era, en donde ya la gente no ve el trabajo igual, no quiere el trabajo que tenían sus abuelos o sus papás, no quiere el 8 to 5, no quiere la oficina con ventana, no quiere ni siquiera la gerencia o el mando medio, porque no quiere la responsabilidad, quiere poder sumar a otros roles y quiere poder hacer otras cosas. Entonces creo que, ¿qué no están haciendo? Para mí no están entrando en este proceso de transformar lo que el trabajo significa y cómo el trabajo ocurre. Están haciendo muchas transformaciones en tecnología y en otras cosas, pero hay que darle la vuelta al trabajo y a lo que significa trabajar, que ya no es lo que significaba trabajar para mi abuelita, para mi mamá, o incluso para nosotros los X/millennials. Los centennials tienen otro concepto de trabajo y toca resignificarlo. Para mí eso es lo que hace falta. A mí lo primero que se me vino a la mente cuando usted lo dijo fue quid pro quo. Y me voy a poner de lado también de la organización, porque yo creo que la organización no es que esté libre de, pero ya de por sí la organización me brinda algo que es la parte básica. Es un intercambio. Tú me das tu talento, yo te remunero ese talento que tú traes a la mesa. Que creo que hace falta también, del lado de las organizaciones hace falta más humanidad, pero del lado del ser humano también hace falta más conciencia de que las organizaciones también pueden llegar hasta cierto punto. ¿Y a qué me voy? Al típico reclamo que hay, no importa dónde están los resultados de la organización, yo quiero mi bono. Es un reclamo que vemos constantemente en la organización y donde está la primera incongruencia, a pesar de si el que la misma perdió, organización, ¿por qué tienes que ganar tú? Claro, a pesar de que la misma organización está tratando de facilitar un ecosistema donde probablemente tengas
un buen lugar de trabajo, una silla cómoda, un lugar acogedor donde puedas ingerir tus alimentos, inclusive organizaciones que también proveen la alimentación, etcétera. Pero es este tema de, bueno, es que no me importa cómo te fue. Ahí sí vale mi contrato. Mi contrato dice que tú me tienes que dar un bono. Entonces, creo que también hay esa dualidad donde sí, a la organización le falta ver más la humanidad, pero a nosotros como seres humanos, como profesionales, etcétera, también nos hace falta voltear a ver esa parte de que no todo es responsabilidad de la organización. Yo no puedo ir con mi jefe a decirle, mira, necesito que me resolvas el problema que estoy teniendo con mi pareja, porque no es su responsabilidad. O necesito que me enseñes a poner límites, porque yo no me atrevo a decirte que no. Ese es otro claro ejemplo. Entonces, sí creo que hace falta un midpoint, ¿verdad? Creo que hace falta un midpoint donde no es solo lo que yo quiera como profesional y solo que y atribuirle a la organización todo, porque al final, como bien dicen en muchas de las charlas ambas, y lo conecto con la parte cultural, yo creo que el que la organización esté bien es responsabilidad de todos, no solo de realmente la organización y de los altos ejecutivos. Inclusive, ¿cuántos de nosotros no hemos sentido esa empatía, ese agradecimiento por la persona que nos sirve un café todas las mañanas cuando estamos en el mundo corporativo? ¿Verdad? Y todos recordamos a esa señora, a ese señor que nos cuidaba, que nos iba a comprar la refa, etcétera. O sea, hay muchas cosas que creo que suceden y que no tienen que venir solo top to bottom. Creo que también mucho tiene que salir de bottom up. Entonces, ¿qué no están haciendo las organizaciones? Creo que no están escuchando. Y nosotros tampoco estamos sabiendo pedir. Me voy a las encuestas de clima. ¿Cuál es la parte que siempre sale baja? La parte de la compensación. Y la comunicación. Y la comunicación, iba a decir yo. O sea, son las dos dos cosas que siempre. Entonces tampoco sabemos pedir y la organización no sabe escuchar. Pero aquí viene la gran pregunta entonces. ¿Está mal el pedido o está mala la escucha? Ahí es donde esa es como que la disyuntiva. No es una u otra, tal vez es dos. Entonces hacia eso me fui yo. Y qué pregunta más interesante la que trajo, porque creo que hay responsabilidad dual. Con eso me quedaría. O sea, es una responsabilidad dual versus el solo decir si uno hace o el otro no. Entonces, creo que por ahí va mi mente. Y la organización yo creo que puede poner algunas cosas, pero para mí, esto soy yo, la felicidad también es una decisión muy personal. O sea, yo no le puedo pedir a la organización que me haga feliz. O sea, y si yo no estoy feliz, entonces tengo que entrar a mirar. Sí. Tengo que entrar a mirar cómo reconfiguro. ¿Qué necesito pedirme? ¿Qué necesito pedirle a otros? ¿Qué necesito desde la responsabilidad cambiar? ¿Qué necesito dejar de hacer? ¿Qué necesito hacer más? Y claro, en ese pedir entra entonces el apoyo, los recursos que me puede brindar mi jefe, que me puede brindar la organización. Pero también soy yo el que si se está ahogando tiene que levantar la mano y pedir ayuda. Sí. ¿Verdad? En algún momento. Sí, de acuerdo. Yo creo que es súper valioso lo que están trayendo y lo que ambos han traído. De acuerdo que es una responsabilidad dual. Y al mismo tiempo también me fui pero es que la organización, ¿qué es? O sea, la organización igual son más personas. Claro. ¿Verdad? Eso que llamamos la organización es este grupo de líderes tomando decisiones, aprobando presupuestos, aprobando estructuras, ¿verdad? Poniendo metas ambiciosas, haciendo planes a futuro que impactan a todo el resto de la organización. Entonces, al final, la organización son todos. Esto que llamamos la organización son estos grandes tomadores de decisión, en donde ustedes ya traían que falta escucha, que falta resignificar el sentido, que falta actualizar los paradigmas acerca del trabajo y acerca de
cuáles son los motivadores de cada una de las generaciones. Yo creo que a esto que llamamos organización o a estos grandes niveles de la organización principalmente le faltan dos cosas, aparte de lo que ustedes ya dijeron. A ver si no me cancelan después de esto, pero creo que falta congruencia, ¿sí? Y falta tiempo para tener estas conversaciones. Y creo que una está amarrada de la otra, pero en la medida que la dedicación del tiempo, los bloqueos en agenda sean solo para hablar de lo que hacemos, ¿sí? Del hacer, de lo que hay que entregar, de la meta que hay que cumplir, de la tarea que está pendiente, de esto que tiene que ver con el hacer, y no haya proporcionalmente en la agenda igual de tiempos y espacios para reflexionar sobre el significado, sobre los sentidos, sobre la experiencia de adentro, sobre la congruencia entre lo que estamos haciendo y lo que decimos que somos o pensamos o soñamos o fue la intención inicial de esta organización. Mientras no hayan espacios para esto, gana el automático y esto se nos olvida, ¿verdad? Entonces creo que muchas veces falta esta congruencia y esta coherencia porque en el hacer, en la sobrevivencia, en la prisa, en la presión, todo esto se nos olvida. Y los de abajo o el resto de la organización también le falta congruencia y también le falta coherencia porque sostienen y soportan y aguantan en lugar de poner un alto, ¿verdad? En lugar de decir un alto, ya sea para la organización o un alto para su relación con el trabajo. Esto no es lo que yo quiero vivir, esto no es lo que me inspira. Ni siquiera estoy poniendo acá mi talento, ¿verdad? Porque me contrataron para una cosa y estoy haciendo todo menos lo que se supone que yo soy bueno haciendo. Entonces, también abajo falta esa coherencia y esa congruencia de me dejo de quejar y tomo una decisión, ya sea para hacer que esto cambie o si esto no va a cambiar, para yo cambiar entonces mis circunstancias. Y ya como para ir, ya poniendo como... Pero ¿sabe con qué me quedé yo ahorita? Porque con lo que usted decía, y estoy de acuerdo con el tema de los espacios, pero realmente, y no sé por qué pensé en los hijos, pero también los hijos piden tiempo y espacios para poder conversar. No solo somos nosotros como papás los que decimos, a ver, vamos a platicar hoy. Es más, creo que, pues tal vez en mi caso, podría decir que un 60% de las veces son mis hijas las que me dicen, hey, necesito que hablemos. No es de arriba hacia abajo. Entonces, la gran pregunta a la que me lleva, y tal vez vamos a necesitar mucho más tiempo, es ¿por qué de abajo no creamos nosotros esos espacios? Porque solo esperamos a que nos los creen o nos los habiliten. ¿Qué nos impedirá? Realmente, el miedo. Claro, pero... Mucha gente llega conmigo y me dice, yo sé que yo debería, pero ¿y si me echan? ¿Y si me sacan? Yo no puedo perder esto, no puedo soltar esta rama sin tener otra rama de que agarrarme. Y hay mucha necesidad también, y entendemos que no para todas las personas es viable renunciar ahora. No, totalmente de acuerdo, pero usted puede empezar una conversación a la vez, no tiene que ir a acumular todo el tema, ¿verdad? Que yo creo que eso también es, sí, me da miedo porque tengo que ir a contar todo lo que ha venido pasando desde 2017, ¿verdad? Porque nunca me atreví a traerlo, nunca tuve el espacio para. Pero ¿por qué no ¿Qué me hacerlo? impide? Yo creo que está buenísimo lo que usted trae. Creo que está buenísimo lo que usted trae porque también es muy cómodo quedarse en ese lugar de es que exacto, no lo hago. No. Porque hacerlo, primero, implica vencer el miedo, tener el coraje, tener la valentía, pero también implica conectar con otros, ¿verdad? ¿Y cuántas veces vemos en las organizaciones a la gente unidos en la queja, pero no unidos en la solución? Total. ¿Verdad? Entonces sí es muy cierto. Es el muro de los lamentos, ¿verdad? Es el almuerzo de las quejas, pero... ¿Y dónde está la unión para proponer? ¿Dónde está para traer una solución? ¿Dónde está hicimos esto porque vimos esta necesidad?
porque es mucho más cómodo no hacerlo y seguir esperando que alguien más lo haga. Sí. Entonces también es una posición victimosa. Ujú. Sí, yo creo que eso va a tener que ser otra mirada. Por eso creo que al principio decíamos que este tiene como para tirar unos 3 episodios, realmente el tema. Sí, total. Y como para ir cerrando, yo les decía, bueno, ya pusimos como los dos elementos de la ecuación en esto. Un mensaje para los colaboradores y un mensaje para los colaboradores también, pero que son esos tomadores de decisión o que a veces son los propios dueños de las organizaciones o los líderes de las organizaciones, sobre cómo avanzar en ese punto medio del que usted hablaba, ¿sí? Cómo los de arriba contribuyen y cómo los de abajo contribuyen para que para todos la relación de trabajo sea una relación no solo saludable y equilibrada, porque creo que es lo mínimo aspirable que cada adulto debería poder tener derecho a o acceso a, pero para que sea una relación de aprendizaje, de crecimiento, de felicidad, ¿verdad? Y tú decías, ¿y será que el trabajo tiene que ser mi fuente de gozo, verdad? Yo digo, pero si estamos ahí 8 horas, 10 horas, 12 horas, 16 horas. Yo no dije que el trabajo no. Yo dije, ¿será que la organización debe ser quien me da la felicidad? Pero yo creo que el trabajo tiene que ser una fuente de alegría. Pero son cosas diferentes. Una cosa es lo que haces, que lo puedes disfrutar, y otra cosa es el ecosistema que rodea lo que haces. Sí. Y pueden ser cosas diferentes. Yo puedo amar lo que hago, pero detesto a la gente con la que trabajo y odio a mi jefe. Entonces, el trabajo como tal, la actividad como tal, me gusta, me reta, me encanta, pero el contexto, el entorno, la burbuja que lo rodea, no, o al revés. Amo la burbuja, amo a la gente, amo a mi jefe, pero las tareas me resultan tediosas, aburridas y no alinean con mi talento y estoy subaprovechando esas habilidades. Bueno, un consejo, un mensaje. A ver, yo lo que trato de decirle a las personas que hacen proceso de coaching conmigo es que hagan las paces con la situación en la que están hoy, ¿verdad? Que acepten que tal vez no es el trabajo perfecto, pero por ahora es lo que se tiene. Y que dejen de resistirse desde la queja, desde la recriminación, desde el alegato y tal vez entrar a mirar, si esto no es lo que quiero, ¿qué sí quiero? Y resignificar. ¿Qué significa para mí, verdad? Poder tener mayor plenitud en el trabajo. Es entrar con curiosidad a entender que esto no es culpa de la organización o no es culpa de mi jefe, en qué yo estoy sumando a la situación y en qué no. ¿Cuáles son los quick wins? ¿Qué cosas podría empezar a probar? ¿Qué mini experimentos podría empezar a hacer? ¿Qué conversaciones podría empezar a tener? Y ver si eso abre o despeja camino. Muchas personas lo que pasa es que tienen ya creencias instaladas de lo que es posible o no es posible, o a veces con cambiar algunas actividades o con reestructurar un poco más tu rutina, esto se vuelve mucho más agradable. A veces con reparar y restaurar relaciones, todo se despeja y se evacúa y vuelves a tener felicidad. Entonces, para mí es ábrete, sé curioso, resignifica, entra a mirar y empieza a identificar si hay algo que puedas hacer para cambiarlo. Porque yo lo que les digo es, por ahora es lo que hay, pero por ahora no es para siempre. Entonces, por ahora trata de sostenerlo mientras entras a mirar con mayor apreciatividad y curiosidad lo que tienes. Porque también puede ser que tu lente esté sucio y estés mirando solo una cosa mala y no estás viendo toda la bendición y todo el aprendizaje y todo lo demás que ya tienes y que es milagroso y es bueno y funciona. Entonces, para mí es eso, vuélvete un buen observador, trae la mirada apreciativa, sostén desde la aceptación, deja de resistirte y entra a mirar. Ve si es posible cambiarlo.
Y si definitivamente no es posible cambiarlo, entonces haz un plan. Haz un plan adecuado, ¿verdad? Que no te comprometa a ti, que no te comprometa a otros y que te permita salir desde un buen lugar y sin pelear. Eso, digamos, para el colaborador. Para el colaborador que es director y que está a cargo de tomar las decisiones, yo lo único que le pediría es que reconecte con el colaborador que fue antes de ser ese tomador de decisiones. Que conecte con eso que para él era importante y que desde esa humildad de reconocer que él también fue un colaborador, escuche, observe y haga el tiempo, ¿verdad? Por lo menos para escuchar a las personas que le reportan, ¿verdad? O sea, digamos que el CEO no va a poder escuchar a los 5,000 que tiene debajo, pero él va a poder escuchar a los 7 que le reportan y esos 7, pues a sus 7, y este efecto en cadena va a ir haciendo que de alguna manera seamos más intencionales en no solo exigir el trabajo, sino entrar a mirar de la mano de nuestros colaboradores el trabajo que estamos ofreciendo para otros. Para mí eso. Yo me fui a detectar el ruido. ¿Y a qué me refiero con detectar el ruido? Es porque a veces hay demasiada bulla, demasiado sonido inadecuado en tus audífonos que no suma la balada con la que deberías estar bailando. Y cambia, ¿no? O sea, tal vez lo que quieres y al detectarlo, creo que eso podría ayudarte a poder apartarlo, ponerle mute, silenciarlo, trabajarlo desde otro lado y que te permita pues realmente enfocar en lo que quieres alcanzar, enlistar esas 10 cosas que realmente quieres alcanzar, eso que definitivamente te está impidiendo y ver qué realmente es ruido. Yo creo que muchas veces en el mundo corporativo, y a ver, ¿y qué es ruido creado por ti? ¿Qué es ruido creado por otros? Porque ese es también otro tema. Cuando dejamos que el ruido llegue por medio de otros es contaminante. Y a los tomadores de decisiones, me encantó lo que decía Mavi. Tal vez yo lo único que diría es, sean lo que necesitaron. Sí, cuando ustedes que iban otros para fueran arriba. para ustedes. ¿Qué les hizo falta? ¿Qué hubieran querido recibir de esas personas que estaban arriba de ustedes cuando ustedes iban subiendo la escalera? Como decimos, ¿verdad? La analogía que utilizamos es cuando estabas en el 8º piso y la vista todavía no está bien. O sea, ¿qué hubieras querido que hiciera el que está en el penthouse por ti? ¿Cómo hubieras querido que fuera la recepción? ¿Cómo hubieras querido que fuera la guía? Tal vez invitarlos a ser esas personas que necesitaron en su momento. Porque al final creo que cuando facilitamos también el viaje de otros, nuestro viaje también se vuelve mucho más fácil. Totalmente. Cuando enseñamos a otros, conseguir el resultado se vuelve más fácil también. Entonces creo que esas serían como que las dos cosas. Bueno, yo para los tomadores de decisión, para los líderes, para los dueños de las empresas, me fui a 3 cosas. Parecido, pero no parecido, porque tengo una perspectiva un poco diferente de esto que ustedes traían, y es no necesariamente lo que yo necesitaba es lo que el otro necesita. Uh-huh. Porque estamos hablando de generaciones diferentes, porque estamos hablando de un mundo diferente, y automáticamente pensé en estos líderes que podrían decir, es que yo no necesitaba lo que necesitan hoy los centennials, o yo no necesitaba lo que están necesitando hoy los chavos en su primer trabajo. Entonces, con lo que sí conecté fue con la empatía, ¿sí? Uh-huh. Con la empatía de tal vez para ti no era importante, tal vez en tu mundo eso no era necesario, o en tu mundo eso no cabía como una posibilidad, pero estás construyendo una organización para el futuro, no para el pasado.
Y entonces hay que empatizar con qué es lo que requieren y qué necesitan estas nuevas generaciones que están llegando, que piensan totalmente diferente. O sea, nosotros que tenemos 40 y tantos, los de 18, 19, no pensamos igual. Y no sé si cuando yo tenía 18, 19, pensaba igual que como piensan hoy los de 18, 19, 20 o 24. Probablemente en algunas cosas sí, creo que probablemente en algunas otras cosas no, porque de vuelta era otro mundo. Entonces, sí, con la empatía de escuchar y de mirar y de realmente mirar, ¿verdad? Realmente te veo del avatar, pero de verdad te veo. Y te veo desde tu propia experiencia y no desde mis propios lentes y mi propio juicio. Entonces, una es la empatía, que por supuesto me lleva a la humanización. Recordarle a estos líderes que el éxito no solo se mide en el resultado que le entregas al accionista, no solo se mide en si llegaste o no llegaste al número y cuántos semáforos en verde hay. El éxito se mide en el impacto que estás generando también hacia adentro, en cuánto te vas a acostar tú también con el corazón tranquilo, ¿verdad? De que estás tomando las decisiones en equilibrio, en coherencia, etc. Y la tercera que pensé es, si hoy vivimos en un mundo en donde la pausa es un lujo, el silencio es un lujo, el no hacer es un lujo, la conversación y la reflexión es un lujo, permítanse ese lujo. El lujo de la pausa, el lujo de la reflexión, el lujo de no estar hablando solo del hacer, sino de quienes estamos siendo. Eso para los líderes, tomadores de decisión, para las organizaciones. Y para los colaboradores, yo diría, hagan su inventario de miedos, ¿verdad? Hagan su inventario de qué es lo que verdaderamente los conecta con la experiencia de trabajo que están teniendo, para identificar si es por carencia o por abundancia, para conectar si es por amor a lo que hacen o por miedo, ¿verdad? Entonces, primero plantéense verdaderamente por qué están ahí, más allá de la respuesta automática que viene en 3 segundos. ¿Por qué y para qué verdaderamente estoy acá? ¿Y qué quiero vivir en mi día a día? Porque si no lo estoy viviendo, tengo que tomar decisiones y ver opciones, que no quiere decir me tengo que ir, pero es qué puedo hacer para traer más ese día a día, o vivir más de ese día a día, o generar más de ese día a día. Entonces, para mí sería por ahí. Buenísimo. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues entonces cerramos aquí nuestro capítulo número 9 de esta temporada dedicada a las relaciones. Hoy hablamos de la relación del trabajo. Cuéntanos qué te pareció, qué reflexiones te provocó. Cuéntanos cuál es tu relación con el trabajo, cómo te sientes. Cuéntanos si eres de los colaboradores que son parte de la base de la organización, si eres de los líderes y los tomadores de decisión. En fin, cuéntanos qué te dejó esta conversación y qué contamos para el episodio 10. ¿Damos fecha? ¿No damos fecha? ¿O ya está cerca? Ahora sí, ya está muy cerca, ya se viene. Muy cerca. Ya. Está antes de las vísperas, digamos. Por supuesto, es antes de que se llenen de convivios, que se llenen ya de compras navideñas. Queremos contarles que nuestro episodio número 10 queremos grabarlo en vivo con ustedes. Va a ser el episodio 10, el 10 de diciembre. El 10 de diciembre, así que estén atentos para que les podamos contar en dónde lo vamos a estar realizando, cuál va a ser el tema, para que lleven sus preguntas, para que lleven sus comentarios, para que nos cuenten sus experiencias. Queremos que ustedes sean parte de este episodio, así que estén atentos y comuníquense con nosotros también a través del inbox o déjenos un mensajito por aquí. Bye. Chao.